Buenos días, que Dios te bendiga. ¿Cómo han estado? Creo que han habido varios que han estado ocupados, ¿verdad? En estos días. Yo fui uno de ellos, de hecho había perdido una hermosa voz. Bueno, con una noticia, no canto. Bien, estamos contentos realmente. El día de ayer estaba Oscar Pérez, grabó Oscar Pérez. Oscar Pérez nos estuvo ayudando aquí en el templo a colocar el cielo falso el día de ayer. Entonces, queremos ayer también un hermano nos preguntaba, ¿y qué cuesta poner la alfombra aquí en el púlpito? Entonces nos pidió ahí que cotizáramos, te vamos a cotizar. Y así, otras personas nos han dicho varias cosas. Mire, Dios está tocando corazones para que las personas puedan darle a Él, no es a uno, sino que a Él. Amén. Entonces, y así poco a poco Dios va dándonos todo. La verdad que estamos muy contentos. Este local al principio era una bodega y ahora miren lo que Dios ha hecho. Entonces, así como aquel establo donde nació Jesús, aquel establo tal vez nadie le daba valor, pero fue el lugar donde nació Jesús. Y ahí aquellos pastores que estaban ahí cerca fueron los que pudieron recibir esa palabra, esa buena noticia. Fueron los primeros, más que todos los demás, fueron unos pastores que estaban ahí cuidando a las ovejas. Entonces estamos agradecidos por Dios por todo lo que Él está haciendo. Este próximo miércoles empezaremos los estudios acerca del libro de Daniel. Y quiero, si tomas nota, quiero recomendar unas lecturas. Segunda de Reyes, capítulo 21 al 25. Segunda de Reyes, capítulo 21 al 25. Segunda de Crónicas, capítulo 34 al 36. Jeremías, capítulo 25. Y Daniel, capítulo 1. Voy a repetirlo nuevamente. Le vamos a hacer examen a los que vengan. No, esto es para que pueda entender un poco el contexto, que lo pueda ustedes otra vez anotar ahí. Segunda de Reyes, capítulo 21 al 25. Son 5 capítulos ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 34 al 36. Son 3 capítulos. Jeremías, capítulo 25. Y Daniel, capítulo 1. Entonces, léalos, estúdielos, para que así cuando hablemos aquí del libro de Daniel pueda entender muchas cosas. También, si no lo leen, no, véngase siempre, véngase. Les decía ahí en el grupo de Unife que también pueden venir personas que han sido cristianas y han estado desanimadas. ¿Sabe qué dice la Escritura? Dice la Escritura: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos al amor y a las buenas obras, animándonos unos a otros. Y dice: tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Quiero decirle que la palabra de Dios nos enseña, o sea, nadie conoce el día ni la hora, pero sí vamos a poder ver que aquel día se acerca. Entonces, y el ver que aquel día se acerca para el cristiano va a ser un motivo de comprometerse, de vivir en santidad, de querer agradar a Dios. Por eso, si hay personas que usted conoce que han estado desmotivadas, invítenlas. El día de hoy, pues, tenemos un estudio, un mensaje que se llama La mies es mucha. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 9, verso 35. Para ayuda ahí. Si me mueve la computadora un poco más acá. Ok, Mateo 9:35. Vamos a hacer si está ahorita temporalmente. Ok, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana. Señor, porque podemos estar aquí, Señor, alabarte, adorarte, Señor, y poder servirte también acá. Padre, permite que en este momento, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a cada una de nuestras vidas, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor.
Señor. Padre, desde ya llévate también toda carga, Señor, toda preocupación, toda duda, todo temor, para que con libertad, Señor, podamos escuchar tu palabra. Así, Dios, este tiempo es tuyo. Lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, aquí vemos la palabra de Dios que dice que Jesús recorría las ciudades. Y dice que recorría todas las ciudades y aldeas y ahí enseñaba. Si había algo que para Dios, para Jesús era prioridad, era precisamente que todos conocieran el mensaje. Y dice que predicaba el Evangelio, si me ayuda, ¿no? El Evangelio del reino, dice, y sanando toda enfermedad. ¿Qué es Evangelio? Esto lo estudiamos hace unas semanas atrás. Evangelio son buenas nuevas. Entonces él quería que todo el mundo conociera cuáles eran las buenas nuevas. ¿Y cuál era la buena nueva? ¿Cuál era la buena noticia? La buena noticia es que el Hijo de Dios venía a esta tierra precisamente para poder y pagar la deuda que había de parte nuestra por todos y cada uno de nosotros. Él venía a pagar esa deuda. Dice aquí también la Escritura que Él andaba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y que al ver las multitudes tenía compasión. Ahora quiero que vea acá. A la verdad dice, la mies es mucha, o sea, la cantidad de personas es mucha, la cosecha es mucha, los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué es lo que movía a Jesús a hacer eso? Dice ahí la Escritura que tenía compasión, o sea, Él tenía compasión por la gente, y eso es lo que a Él le movía precisamente, a ir y no descansaba. Aún cansado y agotado, Él no descansaba, Él siempre lo hacía. Y dice, la mies es mucha, la necesidad es grande, la cantidad de personas es grande. Y la Escritura nos enseña que muchos son los que se pierden. Mira, hay personas que se pierden porque no quieren aceptar el mensaje, porque aunque usted le hable de Cristo, la persona no quiere no quiere abrir su corazón a Jesús. Pero hay otros que se mueren sin Cristo, y a veces sin haber tenido una oportunidad. ¿Por qué? Porque nadie les predicó, porque nadie les habló del amor de Dios. Entonces dice la Escritura, la mies es mucha, o sea, la necesidad es grande, mas los obreros pocos. Entonces los obreros son pocos. Yo le pregunto, ¿por qué? Y esto cuando usted preparaba el mensaje, ¿por qué los obreros son pocos? ¿Por qué son pocos los obreros? ¿Por qué no son muchos? ¿Será porque el jefe no paga bien? ¿O será porque de repente no queremos servir? Mira aquí dice, rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. ¿Será que Dios no envía obreros? ¿Será que Dios no quiere enviar obreros? Porque aquí dice, rogad al Señor que envíe obreros a su mies. ¿Por qué los obreros son pocos? ¿Por qué no hay tantos obreros? Y esa es la pregunta que tenemos que hacer, y nos vamos a responder el día de hoy. Entonces, Mateo 9:35 nos enseña que hay una gran necesidad, que realmente hay personas que necesitan escuchar, y dice, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y quiero que vayamos, Mateo 9:36, ahí lo tenemos. Le voy a poner la versión textual. Vamos a ver si puedo proyectar. Creo que tengo problemas con la proyección. Ayúdenme ahí, ¿no? Ok. Se lo voy a leer. Mateo 9:36 dice así, en la versión textual. Y viendo las multitudes, se le enternecieron las entrañas por ellas, porque estaban agotadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, vea cómo dice la palabra de Dios, que las personas estaban agotadas. ¿Cuál es el estado de las personas? ¿Cuál es el estado de una persona que no conoce de Dios? Está agotada y abatida. Alguien agotado es que todas sus fuerzas se han desaparecido, ya no tiene más fuerzas para seguir, es un cansancio extremo. Una persona sin Dios puede llegar a ese cansancio extremo, ya sea por algún problema en su hogar, algún problema él mismo con su carácter, con su familia. Entonces, aquí dice que las personas llegaban a un cansancio extremo. Sí, creo que no vamos a poder proyectar. Y abatidas, dice, abatidas es personas que ya su ánimo está destruido. Agotado es que físicamente ya la persona no tiene fuerzas, pero abatido es alguien herido, es alguien que está desanimado, es alguien que ya no tiene deseo de vivir. Entonces, así las miraba Dios espiritualmente hablando, como una persona agotada y abatida. Entonces las personas, cuando Jesús las miraba, de esa forma las miraba.
persona solo le gusta andar bebiendo, o a esa persona solo le gusta andarse drogando. Eso es lo que vemos nosotros. Pero cuando Jesús miraba a las multitudes, Él miraba el corazón de la persona. Y miraba por qué aquella persona que andaba drogándose, qué es lo que le había hecho en su corazón caer en esa situación. ¿Qué es lo que había hecho que aquella persona que vivía enojada o amargada, qué heridas había en su alma? Él sí podía ver el corazón de la persona. A diferencia nuestra, nosotros vemos y nos vemos aquí todos muy guapos. Pero solo Dios sabe lo que hay en los pensamientos de cada persona, en lo profundo de su corazón. Porque dice que el hombre ve lo que ve delante de sus ojos, mas Dios mira el corazón. Entonces, aquí decía que estaban agotadas, abatidas. ¿Por qué estaban así las ovejas? Porque dice que estaban como ovejas que no tienen un pastor. Una oveja sin pastor, una oveja es un animal muy manso. Algunos dicen menso, pero manso. Entonces, y es un animal que fácilmente se extravía, fácilmente se puede perder. Es presa fácil de un lobo o de un animal feroz. Así es una oveja. Y sabe, Dios nos compara a nosotros como ovejas, así como personas que sin un pastor como Él nos podemos perder. Entonces las ovejas estaban desamparadas, por eso habían caído en agotamiento. Jesús dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, cuando estamos cansados de la vida, cuando hemos vivido apartados de Dios, lejos de Dios, llegamos a vivir una vida cansada, en donde ya nada nos llena, ya nada nos satisface. Pero cuando venimos a Jesús, Él empieza y llena nuestra vida completamente. Él nos da una nueva vida, una vida completa. Entonces, cuando Jesús miraba a las multitudes, su interior, dice que Él se enterneció sus entrañas, todo su interior se enterneció, se llenó, realmente Él es amor. Pero al ver las multitudes, Él miraba eso. Dice, se le enternecieron las entrañas por ellas. Cuando hablábamos de evangelismo, o cuando oraba hoy Raúl en la mañana temprano, hay algo que se necesita precisamente para evangelizar a una persona. ¿Sabe qué se necesita? No se necesita que se tenga un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Simplemente usted le puede contar qué es lo que Dios ha hecho. No se necesita que usted tenga una posición económica o educativa. ¿Sabe qué se necesita para evangelizar a una persona? Amor. Se necesita amor. Jesús tenía compasión, porque usted puede tener y se puede saber toda la Biblia, puede conocerla todita, pero si no tiene amor, nada soy, dice la Biblia. Si hay algo que nos tiene que mover, es el amor a las almas. Y esto es lo que movía a Jesús: el amor. El amor al amigo, el amor al vecino, el amor a su jefe, que tal vez usted no lo quiere porque le exige mucho, o a su maestro. Tiene que haber amor en nosotros, y eso es lo que había en Jesús. Entonces el estado de las ovejas eran ovejas agotadas, abatidas. Juan 10:10, si lo busca en su palabra, la Biblia, Juan 10:10. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando hemos vivido alejados de Dios, estamos expuestos al ladrón. Estamos expuestos al ladrón. Dice que el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Cuando hemos decidido vivir la vida a nuestra manera, es como que el hijo que sale de su casa y dice: yo quiero vivir la vida a mi manera, yo no quiero ya estar sujeto a mi padre, sino que quiero vivir la vida a mi forma. Es como Ricky Martin viviendo la vida loca. Entonces, y cuando decidimos vivir la vida de esa manera, estamos expuestos a que algo nos pueda pasar, a que los amigos nos aconsejen mal, a que las personas nos aconsejen mal, los compañeros. Y dice que estamos expuestos, así como el ladrón no vino sino a hurtar, a matar y a destruir. Un hijo que sale de la casa está expuesto a todo eso. ¿Sabes? Hemos salido de Dios y hemos decidido vivir nuestra vida alejado de Dios. Y cuando vivimos así, somos expuestos al enemigo. Pero dice Cristo Jesús: pero yo he venido para que tengan vida, y no solo vida, sino una vida en abundancia.
una vida completa, una vida llena, una vida plena. No una vida cualquiera, sino una vida en abundancia. Ezequiel 34. Ezequiel 34. Ezequiel 34, verso 4. Ezequiel 34, verso 4. Dice la Escritura. Esta es una reprensión en ese pasaje que Dios le está hablando a los pastores de Israel, a los pastores del pueblo. Dice así: no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de toda la fiera del campo, y se han dispersado. Entonces decía aquí Dios a los pastores que no buscaron a la descarriada, no vendaron a la que tenía la pierna quebrada, no curamos a la enferma, a los débiles. Entonces todo eso Dios le decía a esta gente. En aquel tiempo los fariseos, los escribas, los sacerdotes que estaban ahí cuando Jesús llegó a la tierra, precisamente cuando vino, eran los llamados a cuidar a las ovejas, pero las habían dejado. ¿Por qué? Por falta de pastor. No había quien las pastoreara, andaban errantes. De la oveja sigue al pastor, pero en este caso, como no había pastor, la gente se descarrió, la gente se perdió. Pero Dios aquí dice: vea cómo estaba el pueblo. Hay gente débil. Cuando dice débiles, son problemas, como que las debilidades en la persona, en el carácter, en la vida, aquello que te hace caer, aquello que nos hace tropezar. Esas son las debilidades que tienen las ovejas. La enferma también. Hay problemas en los corazones de repente y no están siendo curados. Perniquebrada, fracturada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida. A la perdida hay que buscarla. No hay que esperar que la gente venga, hay que buscarla. Hay que buscar a la gente. Si su familia no conoce a Dios, búsquele. Si sus amigos no conocen a Dios, búsquele. Hay que buscarlos, no hay que dejar que ellos vengan solos. Entonces, el estado de las ovejas, al final, en resumen es: estaban las ovejas agotadas y abatidas, y así las miraba Jesús. Les decía Jesús en cierta ocasión a sus discípulos: vosotros decís que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, alcen sus ojos y miren, porque ya el campo está listo para la siega. Ya el tiempo ha llegado precisamente para la cosecha. Entonces, el estado de las ovejas es ese. Ahora quiero que vayamos al libro de Lucas 9. Yo les hacía una pregunta al principio, y esa es la pregunta que quiero que tratemos de responder hoy. ¿Por qué los obreros son pocos? Piensen eso. ¿Por qué los obreros son pocos? Jesús mismo decía: rueguen al Señor que envíe obreros a la mies. ¿Cuántos han orado para que lleguen más obreros? Amén. Pero aún así los obreros son pocos. Bueno, son pocos también los que han orado por eso. Entonces, ¿cuántos han orado? Pues varios han orado. Pero ¿por qué aún los obreros son pocos? Si Dios es el que los va a enviar, ¿será que Dios no quiere enviar a la gente? Y esa es la respuesta que vamos a buscar el día de hoy. Ya vimos que hay una gran necesidad. Hay ovejas agotadas, hay ovejas heridas, hay ovejas dañadas. En el libro de Lucas, vamos a leer el libro de Lucas capítulo 9, pero quiero contarle algo. Este pasaje donde Jesús dice que los obreros son pocos, también está en el capítulo 10 de Lucas, versículo 2. En el capítulo 10, versículo 2, Jesús repite las mismas palabras. Pero antes de eso, que es la porción que vamos a leer, hay 3 actitudes de 3 hombres distintos, por lo cual Jesús dice: los obreros son pocos. Y uno de los problemas graves de por qué los obreros son pocos es la actitud del obrero. Y si me ayuda ahí atrás. Ok. ¿Saben? En mi trabajo tenemos algo que se llaman reglas de oro. No sé si hay alguien que trabaje aquí en la empresa donde trabajo yo, no quiero hacer publicidad. ¿Cuántos están contigo? Dios está contigo, dice. Ok, hay reglas de oro. Son como reglas básicas, reglas de comportamiento, reglas que todos
las reglas de oro de la empresa donde estoy tiene que ver con la actitud, y quiero que la vea, es bien interesante. Dice, un buen resultado más una buena actitud, hay recompensa para la persona. O sea, la persona puede tener un ascenso, puede tener una promoción salarial. Entonces, así se premia a la persona que tiene una buena actitud y tiene buenos resultados. Entonces, y eso es normal en cualquier empresa. Otra vez, Susana. Segundo, dice, un buen resultado, pero mala actitud, fuera. O sea, esa es si alguien tiene una muy mala actitud en el trabajo, no, esa persona tiene que salir del trabajo. Esa persona no puede estar ahí. La siguiente. Dice, mal resultado y mala actitud también fuera. O sea, una persona que no solamente tiene mala actitud, sino que también da malos resultados, fuera. Pero quiero que vea la última. Ayúdenme, Susana. Malos resultados, más buena actitud, entrenamiento. Puede tener mal resultado la persona, pero si tiene una muy buena actitud, lo que necesita esa persona es un entrenamiento. O sea, no es despedirlo. O sea, no es por los resultados que lo van a despedir, sino por su actitud. Es la actitud lo que importa. Este es el caso de una empresa privada donde estoy yo. Yo creo que muchas empresas se comportan así. Aunque hay algunas que dicen mal resultado, aunque tenga buena actitud fuera, ¿verdad? Pero en el caso de esto no. Se necesita entrenamiento. Lo que la persona necesita es que la persona sea entrenada. Entonces, lo importante es la actitud. Hay tres actitudes de tres hombres que están ahí en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 57, perdón. El primero dice, y yendo uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, vean que este hombre se acerca a Jesús con una muy buena respuesta. Él dice, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos le hemos dicho así a Jesús? Mucho. Él dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero, ¿qué había realmente en el corazón de este hombre? Es lo que Jesús le responde. Dice, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esta persona posiblemente lo que estaba buscando es de repente una posición económica, de repente andaba buscando más bien empleo. Alguno puede decir, no, yo me dediqué a ser pastor porque no encontraba trabajo, entonces ni modo me dediqué a esto. O alguien, o sea, que busca el lucro, o que busca cómo satisfacer su necesidad económica o material en el servicio a Dios. Esta persona, o sea, decía, te seguiré donde quiera que vayas, pero Jesús le dice, mira, aquí es así. O sea, Jesús vino a darnos un ejemplo de humildad, un ejemplo precisamente en donde Él se despojó de todas las cosas materiales. Entonces, y esta persona posiblemente la mirada la tenía en las cosas materiales, en lo que Él podía obtener a través del Evangelio, a través del servicio a Dios. Por eso Jesús le declara esto. Siguiente persona, Lucas, verso 59. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí la invitación es diferente. Aquí quien hace la invitación es Jesús. Jesús le dijo, sígueme. Pareciera que la respuesta de Jesús a la objeción de la persona es muy dura. Cuando dice, deja que entierre a mi padre. ¿Sabe? Cuando yo leía esto, yo me imaginaba que el padre acababa de morir y había que enterrarlo. Entonces, ¿cómo que Jesús no deja que entierre a su padre? Pero no es así la historia. El padre no había muerto, sino que lo que le dice el hombre es, deja que pase el tiempo y cuando mi padre fallezca, yo te voy a servir. Y estas son las personas que ponemos objeción y decimos, no, más adelante, no, mejor en otro momento, mejor en otro tiempo. Y cuando decimos no va a ser ahorita, sino después, realmente nunca ocurre. ¿Por qué? Porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y tenemos que darle el primer lugar a Él. Y sabe,
Me llama la atención este caso, el segundo, cuando dice, deja que entierre a mi padre. Oigan, su padre se va a morir sin conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque usted no está tomando una decisión por él, porque usted no está tomando una decisión de servirle a él. Entonces aquí las personas que posponen esa decisión, que dicen, no, más adelante, no, después, miren, voy a servir en esto, no, otro día mejor. Las personas que posponemos nuestras decisiones, nunca llegamos a servir a Dios. ¿Por qué? Porque siempre estamos poniendo una excusa, u otra excusa, u otra excusa. El siguiente caso está en Lucas 9:61. Dice, entonces también dijo otro, creo que ya no estamos proyectando, te seguiré. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Leyendo aquí los comentarios bíblicos sobre este pasaje, cuando él dice, deja que me despida de mi casa, es deja que arregle los negocios de mi casa, deja que primero deje todo listo en mi casa. Jesús le dice, ninguno que pone la mirada en el arado o que mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Le compara a esta persona, cuando usted va a arar, ¿cuántos han arado aquí alguna vez? Chiquillo. ¿Cuántos no han arado? Yo. Entonces, me comenta que cuando uno va a arar, uno tiene que poner la mirada hacia donde va a trazar la línea del arado. Y tiene que tener su mirada fija. Porque si yo pongo mi mirada allá y voy recto, voy a arar recto. Pero si yo quiero arar hacia allá, hacia donde está Oscar Pérez, y voy viendo hacia atrás, lo que voy a hacer es que voy a hacer una línea así, un surco por otro lado, y no voy a arar bien. A eso se refería Jesús. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Por ejemplo, ¿cuántos manejan vehículos? Varios. ¿Cuántos manejan vehículos solo viendo el retrovisor? Nadie, ¿verdad? Nadie. O sea, se va a tener un accidente, va a chocar, va a estrellarse. Si usted maneja así, va a estrellarse. Jesús decía, ninguno que poniendo su mano en el arado es apto para el reino de Dios. Aquel que va a estar viendo siempre hacia atrás, siempre lo que tenía antes, mira la vida que tenía antes. En este caso, este muchacho poniendo una excusa, dice, voy a cerrar los negocios, voy a dejarlo todo listo, preparado, y después te voy a servir otra vez. No le estamos dando el primer lugar a Dios. Nuevamente, ninguno de estos tres fue apto precisamente como obrero de Dios. Otra vez la pregunta, ¿por qué hay pocos obreros? Porque los obreros muchas veces tenemos mala actitud delante de Dios. Segunda de Timoteo 2:15, búsquelo ahí en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Dice la Escritura, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando dice procura, hazlo, es pon todo lo mejor de ti en hacer esto. Cuando usted procura algo, usted busca con ahínco, con ímpetu, con deseo, con ganas. Dice procura. ¿Qué tiene que procurar? Con diligencia, dice. Diligencia es hacer las cosas a tiempo, hacerlas con compromiso, hacerlas con responsabilidad. Procura con diligencia presentarte. Presentarte es una decisión, es voluntario, no es a la fuerza, es algo que usted va a hacer. No es que le vamos a torcer el brazo para que usted sirva a Dios, es usted mismo. Y aquí viene la parte que me gusta: obrero que no tiene de qué avergonzarse. La otra vez hablábamos de esto con los directores de ministerio. ¿Quién es un obrero que no tiene de qué avergonzarse en una empresa? Aquel que llega temprano, ¿verdad? No llega tarde. Aquel que cumple con sus responsabilidades. Aquel que es alguien disponible, alguien dispuesto. Aquel que anda con integridad, que no anda haciendo cosas fraudulentas, que no me lleva el papel higiénico de la oficina. Le pongo ese ejemplo por lo que pasó en mi oficina. Alguien se robó el papel higiénico. Entonces, alguien así es un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores, usted no tenga de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Que escudriña la palabra, que estudia la palabra,
que la ama. Ahora que cantaba el grupo de la canción Tu Palabra, cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. Vean qué contradicción esta parte. Miel a mi boca sedienta. ¿Qué va a causar la miel en una boca sedienta? Más sed. ¿Qué va a causar en usted que usted lea la palabra? Que usted tenga más sed por la palabra. Que usted quiera leer más. Aleluya. Cuando usted ama a Dios y usted empieza a conocer más de Dios, usted va a querer más de Dios. Cuando usted estudia la palabra, usted va a querer más de esa palabra. Es como miel a la boca sedienta. Entonces dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el obrero que Dios necesita. ¿Por qué no hay obreros? Porque a veces los obreros que hay tienen una mala actitud. No tenemos la actitud dispuesta que el Padre necesita para poder enviar obreros a la mies. Porque los que estamos y conocemos de Dios, de repente no estamos disponibles. Le decimos, no, Dios, me voy a casar primero. O Dios, primero tengo que ir acabo de comprar una hacienda, tengo que ir a verla. O acabo de comprar unos bueyes y quiero ir a probarlos. Por eso es que a veces no hay obreros. Porque ponemos varias excusas y no le estamos dando el primer lugar a Dios. Le pregunto yo, Dios le dio todo su amor a usted. Él no nos pide nada, ¿verdad? Pero Él lo que pide es que usted le dé su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda hijo mío en tu corazón. Entonces, tenemos que presentarnos a Dios con diligencia, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué hay pocos obreros? Otra razón. Según de Timoteo 2:20. Según de Timoteo 2:20. Según de Timoteo 2:20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando habla que uno se limpia, cuando uno se santifica, uno se limpia de toda iniquidad en su vida. Cuando llegan invitados a su casa y quieren agua, ¿qué vaso utiliza? ¿Uno que está ahí, que no se ha lavado, que está todo sucio? ¿O usa uno limpio? Uno limpio, ¿verdad? Uno limpio. ¿Por qué? Porque ahí le va a dar agua de tomar a su invitado, a su amigo. ¿Qué vasos son los que Dios va a usar? Vasos que estén consagrados. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil. Va a ser un instrumento útil, un instrumento que se puede utilizar para honra, dice, santificado. Vea cómo dice aquí, santificado, apartado del pecado, apartado del mal, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Cuántos quieren ser personas útiles al Señor? Amén. Santifíquese, santifíquese. ¿Cómo se santifica la persona? A través de la palabra. Le decía Jesús a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. A través de la palabra, cuando nosotros escuchamos la palabra, estudiamos la palabra, usted ahí se va santificando al Señor y está dispuesto para toda buena obra. Leyendo estos días me encontraba un pasaje que ahí se los dejé de las lecturas. No se las dejé. Hubo un tiempo en el reino de Judá que hubo una gran contaminación espiritual. Fue en el reinado del rey Acaz. Y este rey hizo imágenes y las puso en el templo, imágenes de acera, de los baales. Fue uno de los peores momentos del reino de Judá, y hizo pasar inclusive a su hijo por el fuego, lo que Dios había realmente condenado. Imagínense haber sacrificado a su hijo ahí, y murió este rey, y de ahí vino su hijo. Su hijo se llamaba Ezequías. Y Ezequías empieza y él dice: no, yo me voy a fiar de Dios de todo mi corazón. Y él empieza una reforma y empieza a destruir todas aquellas imágenes y empieza a derribar aquellos altares que había. Y sabe, Ezequías quiso ofrecer una ofrenda a Dios.
Y quiero que vaya al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 34. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que como Ezequías, no hubo otro rey, ni antes ni después. Pero quiero que vea este caso. Segunda de Crónicas 29, 34. Mas los sacerdotes eran pocos. ¿Se acuerdan que hemos estudiado qué es lo que Dios quiere de nosotros? Lo que Él quería era hacernos una nación de sacerdotes y gente santa. Dice, los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desollar los holocaustos. Y así sus hermanos levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra. Y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes, quienes tenían el privilegio de presentar los sacrificios a Dios. Solo eran los sacerdotes, pero eran pocos, porque la contaminación espiritual que había llegado sobre la nación lo había alcanzado a ellos. Dios ocupa a personas consagradas. Vivimos en un tiempo donde la contaminación está a la orden del día, donde el pecado está a la orden del día. Y los sacerdotes de Dios, que somos usted y yo, tenemos que consagrarnos a Dios. Aquí dice, los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Dios usó una reina que se llamaba Esther. Esther estuvo en un reino que era el de Persia, y en ese reino todos los judíos iban a ser ejecutados. Y esa reina que era judía, Dios le dijo a través de su tío, si tú no actúas, Dios va a enviar salvación por alguien más, pero es tu responsabilidad. ¿Sabe? Dios ocupa personas dispuestas, personas consagradas, personas que se dispongan. Vemos aquí el caso de los sacerdotes. Ellos no se estaban consagrando a Dios, y los levitas, que no tenían el privilegio, lo tuvieron porque no había gente dispuesta, porque se habían contaminado. Mateo 9:35. Volvamos. Si me presta una Biblia. Perdón, aquí tengo uno. Mateo 9:35. Mateo 9:35, vuelvo a la pregunta original. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Les decía, ¿será que Dios no quiere enviar obreros? El problema es a veces que los obreros tenemos una mala actitud, o los obreros no vivimos una vida que le agrada a Dios, no vivimos una vida consagrada al Señor. ¿Sabe en qué caso usted haría uso de un vaso sucio? Que usted pase muy sediento en un desierto y que no haya otro vaso a usar. Ahí sí haría uso de un vaso sucio. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. A veces Dios usa personas que no conocen de Dios para hablar de Dios. Qué mejor. ¿Se fija en eso? Qué triste que el vaso que tiene que usar no está disponible, no está limpio, no tiene la actitud correcta. Vea cómo dice, rogad al Señor. Isaías 6. Isaías 6, capítulo 5.
capítulo 6, versículo 5. Dice así: entonces dije, aquí hablando Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando el pueblo de labios, el pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías se encuentra delante de Dios, y eso nos pasa a todos. Cuando nos encontramos delante de Dios, delante del Rey de Reyes, nos sentimos como esas personas inmundas, sucias, que necesitamos su perdón, que necesitamos su misericordia. Así se sintió Isaías. ¿Por qué? Porque era mal hablado. Aquí lo dice: porque soy hombre inmundo de labios. Era mal hablado y habitaba en un pueblo inmundo. Y vino un serafín y dice, y tocó con un carbón encendido su boca. ¿A cuánto le gustaría ponerse un carbón encendido en la boca? Tenemos algunos aquí, se ven andar mal hablados, y tenemos unos atrás. Qué triste sería, ¿verdad? Imagínense, estaría Benjón ahí. Tendría ahí como, ¿qué es eso? Una operación que se hace en las mujeres, no sé cómo le dicen, que hacen los labios más carnudos. Aquí se los podemos hacer con un carbón encendido, facilito. ¿Sabe qué simboliza eso? Que para limpiar el pecado había que pagar un dolor, había que pagar algo doloroso realmente. Eso fue lo que hizo Jesús. Él pagó por nosotros ese pecado. Él pagó por usted y por mí. Lo primero que Dios necesita para poder usar a una persona es limpiarla. Eso hizo con Isaías. Tocó su boca, y aquella boca que antes decía malas palabras iba a ser una boca que ahora iba a hablar del nombre de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Que así sea nuestra vida. Que así sea nuestra vida. Si antes hablábamos malas palabras, si antes éramos personas con otro carácter, seamos una persona ahora para la honra y la gloria de Dios. Amén. Y ahora viene la pregunta, y aquí viene la respuesta a la pregunta. ¿Será que Dios no quiere enviar obreros? Dale un clic para atrás. Después oí la voz, no, hacia adelante. Uno más, ahí. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Imagínense ese momento, Isaías está delante de Dios. Y Dios no le preguntó a Isaías, Isaías, ¿quieres ir tú? Sino que Dios hace una pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo creo que quedó viendo así Dios para todos lados, aunque Isaías estaba ahí. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías bien pudo haberse hecho el de a peso, como decimos, y se pudo haber hecho para atrás así. No me está preguntando a mí, Dios nos está preguntando a todos. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Quién va a ir a su familia? ¿Quién va a ir a sus vecinos, a su trabajo? ¿Qué respuesta le va a dar usted a Dios? ¿Por qué los obreros son pocos? Porque son pocos los que responden. ¿Qué dijo Isaías? Entonces dijo, heme aquí, envíame a mí. Hermano José Luis, quiero que venga acá arriba un poco. Venga, suba. Hermana Marlon, venga, ayúdenme acá arriba. Ellos van a predicar ahora. Y toquen más. ¿Hay algún joven que tenga 19 años? ¿Usted? No. Ah, venga, Melissa. Tiene 19, Melissa. Está bien, está bien. Venga, Sonia. Venga, Sonia. ¿Sabe? Cuando yo conocí al Señor, lo conocí a una edad bastante joven, como unos 17 años. A los 19 años había que atender un grupo de personas que eran cristianas, tenían mucho tiempo, y perdón que lo use de gente. Estaba, por ejemplo, una persona que como llamar, estaba un varón, así como el hermano José Luis, estaba otra persona así como Sonia, así de ellos, de sus edades, así jovencitos, cipotes. Y tenían tiempo de estar en la iglesia, yo tenía poco tiempo. Pero ninguno de ellos quería tomar el liderazgo en un grupo.
Así que se olvidó la persona como merece. Así. Ella sí decidió tomar cruz. Y ella fue la líder de todos ellos. ¿Por qué? Porque sí estaba dispuesta. Tal vez no tenía todo el conocimiento o toda la sabiduría. Y peor, liderar un grupo de personas mayores, matrimonios. Dios lo que ocupa es disposición. Aleluya. Disposición. ¿Hay disposición en su vida? Amén. ¿Dónde está? Gracias. Váyanse. Jesús decía, dice en la palabra, que al ver las multitudes él tenía compasión de ellas. ¿Sabe qué me dijo? Es el grupo. Cuando yo llegué a ser líder de ellos, usted no puede ser nuestro líder, porque su familia no es cristiana. Y porque usted está muy joven, usted no puede ser nuestro líder. Me recuerdo que ese día fui a hablar con el pastor y le dije, me corrieron. El pastor me dijo, ¿sabes qué ocurre? Cuando uno se vuelve a Dios y uno se entrega a Dios de todo corazón, Dios se encarga de uno. Y así como te dijeron ellos, que tu familia no es cristiana, Dios se va a encargar de tu familia. Aleluya. ¿Y saben qué? La siguiente líder fue una de mis hermanas. Aquí está Yami. La líder que fue después, cuando multiplicamos el grupo, fue mi otra hermana, Araceli. Shelly me decía, ¿saben por qué yo empecé a asistir al grupo? Porque en la casa te hacían la vida difícil. Porque en el grupo no te iba bien. Pero había algo que a vos te hacía seguir adelante. Y por eso dije, yo quiero ir a ver. Yo quiero ir a conocer. ¿Sabes? Si su familia no conoce a Dios, ríndase a Dios de todo corazón. Cree en el Señor Jesucristo. Y serás salvos tú y toda tu casa. ¿Cómo? Isaías dijo, heme aquí, envíame aquí. No importa los temores que usted tenga, las dudas, no importa las preocupaciones o los desánimos que haya pasado. Un grupo de crecimiento que tuvimos en Parados Universitarios con David y con Sonia se multiplicó, fue increíble. Salieron 3 grupos de ese grupo. Pero en un día el enemigo lo destruyó todo. Fue duro ese día. Fue un grupo, hizo un relajo. Esa misma persona fue al otro grupo, hizo otro relajo. De ahí fue otro grupo, hizo otro relajo. De los 3 grupos los destruyó en un día, los desbarató. Fue terrible. Susan no quería predicar más. Pero saben, dice la Escritura, que los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Y el que comenzó la obra en su vida la va a profesar. No se rinda, no se rinda. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Está usted disponible para Dios? Le diría a Dios, Señor, estoy dispuesto. Le diría a Dios, Dios, heme aquí, envíame. Cuando le ruega a usted a Dios y le dice, Dios, envía obreros a tu mies, usted le dice, Dios, envía obreros a tu mies. ¿Sabe qué es la respuesta de Dios? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa es la respuesta de Dios. Y aunque Isaías estaba ahí al frente, Isaías bien, como no me preguntó a mí, me hago loco, pero Dios nos preguntó a todos. Y tal vez no tenga la preparación usted, o la sabiduría, o la experiencia, o la edad. Créanme, eso no es lo más importante. Usó a David con una onda y comienza a derribar al gigante. Él lo usó porque viva en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si usted está dispuesto, Dios va a usar.
Si usted está disponible, Dios va a usarlo para derribar ese gigante que se llama alcoholismo y que tal vez tiene envuelto a su padre, para derribar ese gigante que se llama drogadicción que tiene envuelto a sus hermanos o a sus hijos. Y quizás va a usar herramientas que usted dice, no, una onda que es contra un gigante. Pero al final, Goliat dijo, qué buena onda. Ahí está, pero que cierra sus ojos un momento. Jeffrey. Este es un tiempo. ¿Qué hemos hablado? Es un tiempo de evangelismo. Es un tiempo de comunicar las buenas nuevas. ¿Qué es lo que ha hecho que nuestra lámpara a veces se apague? ¿Qué es lo que ha hecho a veces que nos hemos vuelto a llenar de temores y decir, ¿cómo voy a predicar yo? ¿Cómo voy a ir yo? Este es un tiempo para decirle a Dios, aquí está mi vida, con mis dones, con mis talentos. Y sabe, Dios va a limpiar. Dice, aquel que lleva fruto, el Padre lo va a limpiar para que lleve más fruto. Este es un tiempo de consagración, un tiempo de entrega. Padre, gracias. Gracias te damos en este día. Gracias, Dios, por este precioso momento. Gracias, Dios, por todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú sabes, Señor, el anhelo que hay en nuestros corazones, Señor, de predicar tu palabra, de ir, Señor, y buscar a otros, al necesitado, Señor, al que está abatido, al que está desamparado, al que no tiene un pastor, Señor. Y para poder enseñarles que tú eres el Rey de Reyes, el Príncipe de los pastores. Padre, gracias. Si usted quiere rendir su vida al Señor, pero esperen, rendir su vida al Señor, Gracias, Dios. para su servicio, servirle a Él, decirle, Señor, yo no sé cómo servir, pero yo quiero servir, yo quiero predicar tu palabra, llevar tu palabra al abatido, al necesitado, al desamparado. Póngase de pie. Si usted quiere rendirle, si usted quiere pasar al frente también. Este es un tiempo de usted, entre usted y Dios. Si usted cayó en desánimo, si usted